Eh, Mire, la gran preocupación que tenemos acá, más allá del partido que nos tiene a todos atentos, es que la economía de los GDOs, la economía criminal, se ha infiltrado por todos lados. Y quisiera empezar con un tema muy puntual que ayer fue noticia, incluso nosotros aquí lo hicimos noticia. ¿Qué papel juega Colombia en todo este proceso? Porque aquí hemos cuestionado el hecho de que en el sur de Colombia hay 253.000 hectáreas de coca y ahora hay un plan cuyo propósito parecería positivo, que es la sustitución de cultivos. Dígame, y le pregunto porque esto tiene que ver con Ecuador, pues. ¿Funciona o no funciona la sustitución de cultivos? Bueno, saludos cordiales, Jimmy. Igual al compañero no conozco su nombre, disculpe, Gustavo, no Gustavo. Gustavo, un saludo. Eh, Directamente, ¿no? Lo que pasa en Colombia está incidiendo directamente en el Ecuador. La concentración, bueno, es un problema en el que ya se ha venido cocinando durante más de una década y a partir de la pandemia ha tenido un lugar preponderante, sobre todo la concentración de cultivos en la frontera tiene como un sitio normal de salida el Ecuador. Y yo creo que ahí ha habido una suerte de economía política, una suerte de especialización del Ecuador en la salida de drogas. Uh-huh. Y claro, la pregunta es, ¿por qué Colombia, a pesar de toda la narrativa bélica sobre las drogas, tiene lo que tiene actualmente, ¿no? Y ese es uno de los grandes temas que nos iba a reflexionar sobre la validez de las políticas de drogas. Uh-huh. Pero dentro de ese paradigma se ha discutido mucho sobre cómo mitigar ese efecto, porque no lo va a erradicar. Y obviamente el tema de la sustitución de cultivos siempre fue una situación que se puso sobre la mesa. En su momento fue uno de los grandes compromisos de la firma de la paz en Colombia, donde se prometió que se generaron compromisos. Alguien dice que gran parte del problema es que nunca se cumplieron los compromisos, alguien dice que esos compromisos nunca surtieron efecto. En primer lugar, porque, bueno, habría que ver un poco el concepto de la sustitución. Petro hablaba de pagarles, darles un bono, tal vez en especie o tal vez monetario, a los cultivadores para que dejen de producir y se dediquen a otra cosa. Hay dos factores que un poco generan efectos contraproducentes. Primero es que si yo le voy a pagar a alguien, inmediatamente lo estoy condicionando para que produzca. Claro. Entonces se me entiende. Clarísimo. O sea, esta es una economía criminal que también juega este tipo de lógicas. Y eso en su momento se denunció por parte del embajador de Estados Unidos hace unos 8 años, que eso, sobre todo en la parte fronteriza, está generando efectos contraproducentes. ¿Sí? El segundo elemento que se genera ahí es que, por lo general, tiende a generar poco efecto ese tipo de situaciones, porque el costo de salir de ese tipo de actividad, por más que sea rentable plantar café, el costo de aprender una nueva actividad siempre es algo que no lo tomamos en cuenta. Y eso pasa en todas las economías criminales. Ahorita usted hablaba, por ejemplo, de las extorsiones. Yo estoy convencido que mucha gente en Guayaquil se está dedicando a las extorsiones. No quiere decir que estigmatizar a nadie, pero hay muchos poblaciones que se dieron que esa es una forma de hacer plata fácil, ¿no? Tal vez sustituir eso por actividades lícitas sea lo lógico, pero la gente ya aprendió a hacer eso, sobre todo jóvenes, ¿no? Y eso pasa también con las mafias del agua, etcétera, etcétera. Y cambiar esa actividad a veces es costoso. Y usted ha puesto ayer un debate sobre, yo escuché alguna intervención suya sobre el tema, donde justamente también está el tema de la presión que ejercen las economías criminales sobre la imposibilidad que esto se efectúe. O sea, también ellos juegan un factor condicionante. Entonces sería como 3 elementos que juegan en contra de este tema. Ahora, no es que estén en contra completamente, porque obviamente son medidas que apuntan a establecer medidas no punitivas para efectos de controlar un fenómeno altamente difundido en la población. Y porque también los costos, digamos, de otro tipo de alternativas, en este caso se llama la erradicación forzada, también genera efectos también contraproducentes, en la medida de que, por ejemplo, los grupos criminales ponen bombas en los territorios donde se plantan con minas, por ejemplo, y eso ha implicado, por ejemplo, que muchos elementos de la fuerza pública colombiana se han mutilado, se han dado de baja. Entonces, y todo lo que implica también el no dejar con alternativas económicas a los campesinos y todo lo que implica el proceso de desplazamiento y todo lo que sabemos, ¿no? Por lo tanto, es un fenómeno extremadamente complejo
muy complejo. Yo creo que el problema de los cultivos en Colombia es un problema muy complejo y que yo creo que de alguna otra forma ha hecho que en sí Colombia, en general como país, un poco haya bajado los brazos frente al problema, ¿no? Y en Ujú. parte creo que ahí también implica lo que estamos viviendo aquí nosotros, ¿no? Porque un poco, al parecer, no tengo algún elemento, digamos, sustancial Ajá. para afirmar lo que estoy diciendo, pero podría ser que esto también lo que estamos viviendo en Colombia es que, bueno, la especialización de Colombia sea la producción cocalera, el refinamiento, y la parte más violenta, más criminal, digamos, del problema, que es ya la comercialización, ¿no? El Ajá. transporte de drogas y la comercialización, un poco haya llegado al Ecuador con todos los Claro, efectos claro. que eso está teniendo en el caso Así es. ecuatoriano, lo cual también puede ser una estrategia de seguridad de Estado colombiana que se vino cocinando por muchas décadas, ¿no? Claro que sí, claro. Sí, sí, yo he dicho aquí varias veces que nosotros pagamos con sangre la mediana paz de Colombia. Eso es cierto. Ahora, me voy a poner como, voy a hacer la pregunta más incómoda, porque hay quienes dicen, y con razón, que mientras haya 20 millones o 25 millones de clientes en el mundo, o consumidores de coca, eso va a seguir siendo difícil de erradicar porque es un mega negocio. ¿Y qué se le responde hoy, unos 20 años después de que empezó a hablarse del tema, a los que proponen la legalización de la droga? A ver, todo este debate nos lleva a eso, ¿no? Uh -huh. Esa es la gran reflexión y bueno, el tema de la legalización de las drogas no es un debate que esté articulado a una ideología, sino una reflexión práctica frente a un problema que realmente tiene incidencias de corte económico. ¿Usted sabe quién fue el primer defensor de la legalización? A ver, Eh, dígame. el señor Milton Friedman, que escribió una Mm, entrevista, lo puede estar googlear, en el año ya, 91 que le hace un periodista que se llama Randy Page. Es una ya. entrevista súper célebre sobre el tema de la legalización y él fue uno de los primeros que defendía la legalización y ustedes saben que él es una persona de una ideología establecida que es un libertario, ¿no? Claro. Que defiende el mercado, etcétera, etcétera. Bueno, se puede entender la reflexión de alguna otra forma y de dónde viene. Pero a ver, digamos, el tema de la legalización de drogas, un poco hay que analizarlo desde la perspectiva de cómo funciona el régimen internacional de drogas. Ujú, O sea, una cosa es la voluntad que uno tenga como persona o como país, como gobernante para hacer eso, uno puede tener cierta conciencia. De hecho, si usted le pregunta a cada uno de los policías, no digo todos, puede ser un gran montón, si que lo que está haciendo, sobre todo lo que está dedicado al área antinarcótico, rinde sus frutos, decía, bueno, parcialmente, tal vez gano batallas intermedias, pero de gran calado, de gran trasfondo del tema, ujú. las actividades persisten y mutan. Y muchos de los policías, porque yo he trabajado con policías, creen que una solución podría ser el tema de la legalización, o por lo menos se Claro, lo plantean o se lo cuestionan igual que usted. ¿Sí? claro, Sin claro. embargo, ellos tienen que cumplir misiones y bueno, ellos trabajan con lo que tienen. Y en este caso también Ujú. podemos hacer similar a Ecuador. Ecuador es suscrito a una serie de convenciones que está obligado a cumplir, ¿no? Porque si el Ecuador decidiera legalizarla, imagínense lo que pasaría, ¿no? Porque las convenciones son por consenso mundial y solo falta que un país suponga para que eso no se dé. Entonces, justamente es un régimen extremadamente fuerte y sobre todo lo que tiene que ver con drogas duras, como el caso de la cocaína, es muy complicado que eso se pueda avanzar. Se ha avanzado bastante, se ha avanzado, digo, muchísimo el tema de la marihuana, pero es una droga de unas características, digamos, Diferentes, de claro, afectación diferentes. muy distintas, ¿no? ¿Cómo Sí. está, Daniel? ¿Qué tal? Buen día. Le saluda Gustavo Espinosa, 6:47 de la mañana, conversando con el experto en seguridad y docente de IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Magíster Daniel Pontón. Le envía saludos el magíster abogado Esteban Canelos desde Quito. También le envía saludos uno de nuestros seguidores. ¿Podría ser parte de esta estrategia de combate al narcotráfico el cortar los subsidios a los combustibles? Porque ¿con qué se produce? Con combustible y que de paso tiene subsidio. Frontera Sur, ya está comprobado que por ahí nos ingresa también explosivos. ¿No sería una especie de canje? Le doy combustible más barato, gas licuado de petróleo más barato y tú me pagas con esto. ¿No sería parte de la estrategia cortar los subsidios? A ver, impacta. De hecho, hace un par de años realizó un estudio en Colombia y Ecuador, la frontera con Ecuador. No sé si ustedes se acuerdan que
hubo una denuncia que hubo una reducción drástica del precio de la hoja de coca en Colombia, ¿no? Yo creo que ese fenómeno se mantiene, o sea, la hoja de coca, a pesar que él es un mercado oscilante, en su momento había bajado y eso genera efectos enormes en la economía campesina, sobre todo, ¿no? Se hablaba de afectaciones a la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Lo que vimos en esa investigación es que una forma de sustituir las pérdidas para estas economías criminales por el descenso de la hoja de coca era, por ejemplo, tener subsidios combustibles más baratos. Y eso proliferó el tema de los subsidios, del tráfico de combustibles del lado del Ecuador, porque obviamente tenía la posibilidad de comprar subsidios y con eso minorar costos. Pero yo diría que podría ser alternativas importantes, pero en el trasfondo no creo que generen mayor impacto, ¿no? ¿Sí? En el tema del narcotráfico en general, porque el narcotráfico, lo que hemos visto en Colombia, sobre todo en los últimos años, es que ya el tema de los cultivos dejó de ser un problema solamente de una economía campesina destinada a producir de una forma indiscriminada y que se irradiaban en todo el territorio colombiano de forma medio desordenada. Lo que hemos visto actualmente son una lógica de clústeres cocaleros. Ecuador no solo colinda con una frontera, sino con clústeres cocaleros. Es decir, claro, no solamente son lugares de concentración donde las redes criminales mantienen un control estricto de ese territorio y donde la productividad de esos territorios específicos es cada vez mayor. O sea, ya estamos frente a un problema de innovación. Lo que quiero decir ahí es que el tráfico de combustibles podría existir de alguna otra forma, pero las lógicas de producción ahorita son mucho más sofisticadas que en otros tiempos, por lo tanto, esos negocios son mucho más rentables, ¿no? Daniel, la última consulta, siempre en homenaje al tiempo, y te voy a rogar que trates de sintetizarla, aunque es realmente difícil. Del 100% del negocio de la droga que se da en Ecuador, del blanqueo de capitales, del lavado, de todo lo que tiene que ver, extorsiones, todo eso. ¿Qué peso tiene Colombia? Es decir, ese lunar enorme que está en el sur de Colombia y que pasa todos los días por la frontera. Hoy, frente al nuevo fenómeno que es el oro, ¿cómo está el peso de esas dos actividades en el Ecuador? La influencia de esas dos actividades en el Ecuador. Si podemos ponerles un porcentaje, qué sé yo. A ver, hasta hace poco, según el GTOC, planteaba que la principal economía criminal actualmente dejó de ser el narcotráfico y ahorita es el tráfico migrante, ¿no? Para empezar. Eso es interesante, pero hace más o menos 20 años no era así. El narcotráfico de largo era la principal economía criminal. Yo creo que el tema de la minería ilegal ha ganado mucho peso. No sé exactamente la relación. Pero el problema aquí es que esto tiene efectos de cadena. O sea, yo digo, el problema del narcotráfico es que es una plataforma financiera para la expansión de otras actividades ilícitas. De hecho, ahí está la discusión entre lo que se llama narcotráfico, ¿no?, con crimen organizado, porque el narcotráfico es la producción cuasi terrateniente de una actividad ilícita con narcotráfico. Y el crimen organizado ya es una cartera diversificada de servicios. Claro. ¿Sí? Y claro, la pregunta es quién se mete ahorita a hacer lo que hace. Por ejemplo, el tema de las extorsiones está directamente relacionado con esta plataforma de criminal que permite de otra forma tener mecanismos expansivos a nivel territorial, comprar favores, generar una serie de mecanismos que generan otro tipo de plataformas financieras. Y en este caso la minería ilegal tiene directamente relación con ello. ¿Que la minería ilegal podría sustituir al narcotráfico? Eventualmente sí, ¿ya? Pero eso también está relacionado con otro tipo de dinámicas de mercado propio del mundo de la minería ilegal, sobre todo el tema del precio del oro. Cuando se dice que Colombia, que gran parte de la explicación de la reducción de los cultivos en los años 2000 al 2010 fue producto de que el precio del oro en Colombia subió. Eso, bueno, es una hipótesis. Yo no creo que eso haya sido así, pero por lo general se maneja hipótesis. Cuando el precio del oro baja, pues tiende a crecer también el tema del narcotráfico. Entonces, son economías complementarias que es difícil separar la una de otra, ¿no? Claro, gracias a Daniel Pontón. Él es docente en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, especializado en temas que tienen que ver con seguridad. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo grande. Gracias, buen día.